Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a seguir repasando conceptos claves de programación orientada a objetos y el tema para este video es herencia. Vamos a ver cómo se aplica la herencia en Java. Para esto vamos a abrir el Eclipse, vamos a crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto tienen que ir a File, New, Java Project. Si no lo tienen, entre las alternativas que les aparecen, vamos a ir a Other y buscamos Java Project. Le dan clic en siguiente, les va a pedir que coloquen un nombre, nosotros la vamos a llamar app consola 2. La vamos a guardar en mi workspace que ya tenía definido. Dejamos el JRE que viene por defecto, igual esto se puede cambiar después. Y le damos clic en finalizar. Una vez que le damos clic en finalizar, fíjense que ya me aparece el proyecto app consola 2. Dentro de la carpeta src vamos a hacer segundo clic, New Package. Vamos a generar un nuevo paquete. Este paquete se va a llamar dominio. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es copiarnos la clase que veníamos trabajando en los videos 1, 2 y 3, esta clase de artículo, la copio y la pego dentro de la clase dominio. ¿Sí? Bien. Vamos a cerrar este proyecto que ya no estamos trabajando. Para cerrar este proyecto vamos a hacer segundo clic, Close Project. De esta manera cerramos algún proyecto que no estemos utilizando. En el caso de que lo queramos volver a utilizar, doble clic y se vuelve a abrir. ¿Sí? Bueno, lo dejo cerrado. Close Project. Y vamos a trabajar con app consola 2. Bien, nos copiamos la clase de artículo, que la clase de artículo tenía un ID y un nombre como atributos, ¿no? ID y nombre. Cada artículo tiene un ID y un nombre. Después lo que habíamos hecho es que a través de los constructores, fíjense que se generaba el ID automáticamente. ¿Sí? Generamos el ID automáticamente de este artículo, ¿sí? Y asignábamos el nombre. Después teníamos los get y set correspondientes y el método toString. Perfecto. Bueno, ahora les explico la idea de lo que vamos a hacer. Abro un Paint, ¿sí? Y fíjense que yo tengo una clase llamada artículo. Y mi clase de artículo tiene un ID, un nombre, como atributos. Luego tienen los constructores, que en los constructores se generaban los ID de manera automática, ¿sí? Y también, ¿qué más tenía acá? Era los getters y setters correspondientes. Y el método toString. No me entra ahí, pero estaba el método toString también. Bien, ahora vamos a generar una nueva clase, que esta clase se va a llamar artículo gimnasio. Artículo gimnasio. Fíjense que esta nueva clase de artículo gimnasio va a tener lo siguiente. Todo artículo de gimnasio tiene un ID que se genera de manera automática, un nombre y un peso. ¿Sí? ID, nombre y peso. Bueno, fíjense que estos son los atributos que tiene el artículo gimnasio. Bueno, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver que tienen en común ¿qué? Fíjense que hay cosas en común. Un artículo gimnasio también tiene un ID que se genera automáticamente y un nombre, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ante este caso? Y ante este caso lo que podemos hacer es que artículo gimnasio herede de artículo, ¿sí? Al heredar de artículo, todo lo que tenga artículo lo va a pasar a tener artículo gimnasio, ¿sí? ¿Ven? El concepto de la herencia es que de una clase padre se le extiende todos los métodos y atributos que tenga la clase padre pasan a la clase hija. ¿Sí? Entonces en la clase hija no hace falta crear un ID, no hace falta crear un nombre porque ya vienen de la clase artículo, solamente va a hacer falta crear un atributo peso y demás funcionalidad, ¿no?
Bueno, para que herede hay una palabra reservada que es extends. Entonces, acá vamos a escribir. Artículo gimnasio va a heredar, extends, las funcionalidades de artículo, el nombre de la clase. Extends artículo. Así, esto es lo que vamos a hacer, que herede de todo. Bien, entonces, vamos a hacer una nueva clase llamada artículo gimnasio. Entonces, segundo clic, New Class. Y esta clase se va a llamar artículo gimnasio. Bien. Esta clase de artículo gimnasio va a heredar extends de artículo. De esta manera, artículo gimnasio va a heredar todos los métodos, atributos, todo lo que se haya desarrollado sobre la clase artículo. Todo eso que se haya desarrollado sobre la clase artículo lo va a tener artículo gimnasio. Lo que teníamos que adicionarle que un artículo gimnasio tiene, que un artículo no, es la variable peso. Entonces vamos a asignar el atributo peso. Generamos los get y set correspondientes. Segundo clic, source, generate getters and setters. Bien, ya tenemos esto. Perfecto. Algo importante. Cada vez que creo un artículo gimnasio, que habíamos dicho que tenía un ID, un nombre, un peso, y el ID se generaba de manera automática. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto que habíamos dicho? ¿Sí? Bueno, fíjense. En artículos se está generando el ID de manera automática. ¿En qué parte se está generando ese ID de manera automática? En los constructores, ¿ven? Aquí lo que hacíamos es tener una variable cont una variable cont que pertenecía a la clase para que vaya contando los objetos que se vaya creando y para así asignarles un número a cada artículo que se esté creando, ¿no? Bueno, entonces algo fundamental es que en los constructores se están generando esos ID, los ID de manera automática. Y artículo gimnasio necesita eso, ¿viste? ¿Por qué necesita? Y porque el artículo gimnasio también, ese ID del artículo se genera de manera automática. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar el constructor de la clase artículo gimnasio, o sea que cuando se construya un artículo gimnasio va a pasar por este constructor. ¿Y qué tiene que hacer cuando se construya un artículo gimnasio? Y bueno, tiene que pasar por el constructor de ¿quién? El constructor de artículo, porque en el constructor de artículo se generaba el ID. ¿Sí? Entonces, fíjense que desde cuando se construye un artículo de tipo gimnasio, tenemos que pasar por el constructor de artículo. Para pasar por el constructor de artículo, hay una variable reservada llamada super, y acá, así, de esta manera, estamos llamando al constructor del padre. ¿Sí? Super llama al constructor de artículo. Artículo gimnasio llama al constructor de artículo y pasa por acá. Pasa por esto. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Se puede también tener, este es un constructor, o estos son los constructores. Importantísimo que pasen por los constructores. Y bueno, podemos tener, por ejemplo, otro constructor. Public, artículo gimnasio, otro constructor. Y en este constructor que reciba el nombre del artículo, porque un artículo gimnasio tiene un nombre, tiene un ID, pero ese ID se genera solo. Y también puede recibir el peso. ¿Sí? Bueno, para guardar este peso que estamos recibiendo, simplemente ¿qué tendríamos que hacer? A la variable peso de esta clase, this.peso, a la variable peso de esta clase, le voy a guardar el peso que está recibiendo como parámetro. ¿Y cómo hago para guardar nombre? ¿Existe this.nombre? This.nombre no existe. ¿Ven? Sí existe de nombre fíjense, nombre, this.nombre, ¿no? De esta clase no existe esa variable nombre. Existe el nombre que recibe por parámetro, ¿no?
¿Cómo hacemos para pasarle el nombre que estoy recibiendo en el constructor? Y bueno, el nombre que lo estoy recibiendo por constructor, fíjense, el nombre este que estoy recibiendo por constructor, se lo puedo pasar ¿a quién? A este constructor de artículo que recibía el nombre del artículo. ¿Bien? Entonces, en lugar de llamar al constructor vacío, llamar a super solamente, que es el constructor vacío, puedo llamar al constructor vacío, al constructor que reciba el nombre. Entonces, fíjense, el constructor que recibe el nombre es así. Super y entre paréntesis nombre. De esta manera estamos llamando al constructor que recibe un string como primer parámetro. Estamos llamando al constructor este, que recibe el constructor de artículo que recibe el nombre. Y así se asigna el nombre. ¿Bien? Bueno, fíjense cómo llamo a los constructores del padre. Desde el hijo llamo al constructor del padre, a través de la variable super. Y bueno, por último, para terminar esta clase, ¿qué me faltaría? El método toString, fundamental. Segundo clic, source, generate toString. Peso, ok. Bueno, aquí ¿qué aparece? Me dice el artículo del gimnasio tiene este peso. Pero un artículo del gimnasio no tiene solo el peso, sino que tiene que también tiene su ID y su nombre. ¿Sí? Para mostrar esas variables, fíjense que esto es lo que hace un rato les quise mostrar, ¿no? Nombre no existe. Pero ¿qué tenemos? Un getNombre. Entonces fíjense que a nombre no podemos acceder porque nombre es privada. Este nombre es privada del artículo. El artículo tiene un nombre y esta es privada. Pero sí, desde la clase hija podemos acceder a los get. Get nombre y get peso, get ID, ¿sí? Get ID, get nombre que pertenece al artículo. Fíjense, get ID y get nombre acá nos dicen de qué clase pertenece al artículo. Entonces podríamos hacer así, get ID más un get nombre. Podríamos mostrar el ID y el nombre, así, además del peso, mostramos el ID y el nombre. ¿O qué podemos hacer? Ya teníamos un método toString que me devolvía el ID y el nombre. ¿Ven que ya teníamos un método toString que me devolvía el ID y el nombre? El toString de artículo. Bueno, entonces podríamos en lugar de buscar el ID y buscar el nombre, llamar al método toString. Para llamar al método toString es super punto del padre, dame el método toString. ¿Se entiende? Bueno, vamos a probar esto, ¿sí? Vamos a crear una nueva clase llamada principal. Segundo clic sobre dominio, new class principal. Y que se genere el método main. Bien. Vamos a crear una variable de artículo gimnasio. Artg es igual a new artículo gimnasio. Artg, fíjense, ahí estamos llamando al constructor vacío y luego lo que hago es cargarle, por ejemplo, un nombre, set nombre, artículo gym1, le cargo un peso, artg.setPeso, le cargo un peso que serían unos 10 kilos. Luego hago un sysout, system.out.println de este artículo del gimnasio, artg.toString. Bueno, fíjense que estoy cargando el nombre y el peso, pero también se tiene que generar el ID porque está pasando por el constructor vacío. Este constructor vacío de artículo de gimnasio llama al constructor vacío de artículo. Ejecuto principal, otra vez, run as Java application. Y que me aparece el peso, que es del artículo del gimnasio, y las otras dos variables, fíjense, se generó el ID y se cargó el nombre del artículo. ¿Bien? Fíjense que art.g, cada artículo de gimnasio va a tener todas las métodos, tanto de gimnasio como de artículo. .set
tiene el set ID y el set nombre, tiene los métodos de los artículos, y este artículo gimnasio también tiene los métodos propios de artículo gimnasio. De este lado tenemos las tres cuestiones, ¿no? Bien. No me gusta cómo quedó acá el cartelito, vamos a emprolijarlo, ¿sí? Vamos a emprolijarlo. Artículo gimnasio, en lugar de que me muestre así, que es horrible, vamos a primero llamar al super para que muestre el ID del artículo, el nombre. Después le adicionamos el peso, así. Peso en mayúscula. Y una coma. Coma, peso en mayúscula. Esto lo borro. Entonces mostramos el ID en el método toString de artículo gimnasio. Mostramos primero, llamamos a super.toString para mostrar el toString de artículo. Y le adicionamos el peso, que es el peso está en esta clase, ¿no? Bien, ejecutamos de vuelta. Run as Java Application. Y va a ser artículo 1. Se generó el ID. El nombre del artículo es artículo gym1, perfecto. Y el peso es 10. Si quieren podemos hacer, este sería el artículo 1. Probamos con otro artículo. Vamos a hacer así. Bueno, vamos a escribir. Artículo gimnasio art g2 es igual a new artículo. Fíjense que tenemos el constructor vacío, que ya lo probamos arriba, o el constructor que recibía dos parámetros. Llamo al constructor que recibe dos parámetros, le paso artículo gym2 y le paso un peso, 20. Fíjense que cuando hacemos esta instrucción, lo que hacemos es pasarle en el constructor el nombre y el peso. El constructor de artículo gimnasio recibe el nombre y el peso, pasa por acá. El nombre se lo manda a la clase artículo, al padre, llama al constructor del padre, y el peso lo guarda en esta clase. Bueno, eso hace este constructor, ¿no? Y ahora vamos a hacer un sysout de artg2.toString. Entonces tenemos el primer artículo y acá abajo tenemos el segundo artículo. Run as Java Application. Fíjense que los ID se generan de manera automática y ya tenemos los dos artículos funcionando correctamente. Recuerden, importante, cómo se hereda, cuál es la palabra reservada, extends. Cómo llamar al constructor del padre a través de super y corchetes. Corchetes vacío, llama al constructor vacío. Acá está llamando al constructor que recibió un string como primer parámetro. Y por último, si quieren llamar al toString del padre, por ejemplo, pueden colocar super.toString y están llamando al toString, al método toString del padre, el toString de la clase artículo. Bien, chicos, espero que hayan entendido los conceptos. Nos vemos y seguimos practicando en el siguiente video.